Perfecto, pues vamos a dar inicio en este martes que seguimos con CoinDay y pues transmitiendo todo lo que los temas de interés en cuestión de toda la materia del deporte. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema en el que recibí la propuesta muy gustosa de parte de Luis Mora López de Costa Rica, que dijo que a él le interesaba mucho dar este tema y además es experto en la materia porque él es miembro de la Comisión Antidopaje de Costa Rica. Y pues con gusto yo le dije que claro, o sea, que tenía que estar aquí con nosotros, enriqueciendo todos estos temas que tenemos. Y pues, Luis, qué gusto de tenerte aquí. Gracias por estar esta tarde con nosotros, por alzar la mano, por querer participar para CoinDay y para todos nuestros pues ya fieles seguidores. Y yo estoy muy agradecida y desde ahorita yo puedo asegurar que vamos a hacer un gran equipo en México, Costa Rica, en este tema, en esta materia del dopaje. Y pues muchas gracias, bienvenido y el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para ustedes. Un saludo acá desde Costa Rica. Aquí estamos una hora antes que ustedes, son la 1:12 por ahí. Muchas gracias, Sol, más bien por la oportunidad de poder compartir un poco y hablar un poco ustedes de este tema, que es un tema jurídicamente y científicamente complejo, eh, y que puede llevar siempre a muchos problemas. Y por eso la educación y la prevención y esto que estamos haciendo nosotros, que ustedes conozcan de ese tema, es lo más importante. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, podríamos hacerla durante la presentación. Si solo usted, porfa, me avisas o me interrumpís para si hay alguna pregunta o algún comentario, con todo el gusto conversemos. Como Sol dijo, mi nombre es Luis Mora López, yo soy médico de profesión, también estudié terapia física antes de ser médico o fisioterapia, no sé cómo dicen ustedes allá. Eh, y tengo el honor de ser integrante de la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica desde hace 3 años aproximadamente, y también soy el coordinador del programa de educación y prevención. Vamos a compartir desde la presentación, es bastante corta en el sentido de que el tema antidopaje es un tema muy complejo y apenas con 26 diapositivas creo que logro tocar un poco sobre este tema. Un abrazo entonces allá. Tengo algunos amigos mexicanos en la parte de antidopaje, en el comité antidopaje de ustedes, que ustedes le dicen MEXNADO allá. En Costa Rica se llama CONAT, y en los demás países se llama ONAT, Organizaciones Nacionales Antidopaje, por si lo encuentran un poquito ahí. Este es el logo nuestro de la CONAT-CR, que es como una gotita ahí, y el ICODER, que es nuestro instituto de deporte, llamado, que nosotros estamos dentro del aparato estatal, que es el Instituto de Deporte. La mayoría de las instituciones antidopaje están dentro de instituciones del gobierno, realmente de deporte. Este es, bueno, ustedes habrán escuchado, la AMA o la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, es el ente rector en el tema de la lucha contra el dopaje, y sus oficinas centrales están en Montreal, en Canadá, y tiene oficinas en todo el mundo. En América tiene entonces en Montreal, y la oficina regional que está en Montevideo, en Uruguay. Ahí está mi esposa que acaba de llegar, un saludo. Sí, gracias. Eh, Les estaba diciendo que entonces la Agencia Mundial es el ente rector. Cada uno de nuestros países ratificó en el 2005 la Convención Internacional contra la lucha contra el dopaje en el deporte. Es una convención de la UNESCO. Entonces, al ser signatarios cada país de esta convención, entonces todo el tema antidopaje que se resume en la Biblia antidopaje, que es el Código Mundial, que lo están viendo ahí, eh, es entonces de acatamiento obligatorio
Y esto es un poquito difícil cuando se lo explicamos a los atletas o a su personal de apoyo, en el sentido de que nos dicen, pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? Bueno, porque es ley y todas estas convenciones eh, han ingresado en la legislación nacional de todos los países y se convierten en leyes de la República. Por eso es que es obligatorio. Entonces existe el Código Mundial Antidopaje con sus diferentes estándares internacionales que también son de acatamiento obligatorio. El primero es el estándar de la lista prohibida, que ahora lo vamos a conversar un poquito. El segundo es de uso terapéutico, de extensión de uso terapéutico, también lo vamos a hablar. El de laboratorios, ¿verdad? Ese también es obligatorio. El de controles e investigaciones, que es cuando hacemos los controles antidopaje. Y el estándar internacional de protección de datos. Para este 2020 y 2021 se agrega el estándar internacional de educación. Ya vamos a hablar un poco también de ese tema. Entonces vean que existe toda la legislación. Y entonces nosotros le decimos a los atletas, igual que las demás profesiones, ¿verdad? Sean abogados, médicos, profesores, etcétera, todos estamos ligados a algún código de ética, alguna reglamentación profesional de nuestro colegio profesional, etcétera. Entonces debemos cumplir reglas, igual los atletas de alto rendimiento. Entonces por eso es que toda esta legislación, pero es complicado a veces que lo podamos entender. La historia de la lucha contra el dopaje es muy amplia. Algunos autores hablan desde el siglo III antes de Cristo, en donde se describen el uso de realmente de setas, que eran tipos de hongos, para aumentar el rendimiento. Entonces, desde la antigua Grecia y de antes, sabíamos que utilizaban tipos de hongos, sustancias que aumentaban el rendimiento deportivo. Durante todo el tiempo, entonces se ha probado que cualquier cosa que sale o al mercado o lo que sea, lo tenemos a mano, se prueba para ver si aumenta el rendimiento. Entonces, durante el siglo XIX, empezaron a tener más tipos de sustancias, por ejemplo, la astracnina, la cafeína, la cocaína o el alcohol, que lo ven por ahí, en donde la astracnina, pues es un veneno, pero las primeras muertes por antidopaje, las primeras muertes por dopaje, se asocian a su astracnina con alcohol, por ejemplo, brandy. Entonces, pero se empiezan a ver que funcionan para aumentar el rendimiento. Ni que hablar de la cocaína, que es un estimulante, que también es una sustancia prohibida, y ni que hablar de la cafeína, ¿verdad? La cafeína es la sustancia que más tiene estudios científicos de que aumenta el rendimiento. La cafeína no es sustancia prohibida, ¿verdad? Se usa más bien como un suplemento, que también ahora lo vamos a ver un poquito para eso. Pero entonces vean en donde conforme avanza la historia, cualquier cosa puede ser utilizada para tratar de aumentar el rendimiento. Y entonces vemos que conforme avanza el siglo XX, el siglo XXI, ya esto se vuelve algo diferente. Porque entonces ahora escuchamos hasta de hablar de dopaje genético. ¿Okay? Entonces tenemos unos superatletas, son unos superhéroes que rompen récords, que cada día vemos que son más rápidos, que son más fuertes, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? ¿A qué costo lo estamos haciendo? Algunos que conocen un poco más del tema hablan de que en 2025, 2030, todos los récords ya podrían no superarse, porque el ser humano ha llegado a un límite, a no ser de que seamos superhéroes con lo que estamos viendo. Y así vamos a ir viendo la historia en qué más va a aparecer para tratar de aumentar el rendimiento. Siempre, bueno, a los médicos nos gusta hablar de evidencia, y el tema antidopaje no hay tanta evidencia, porque es un tema un poco difícil, ¿verdad? Hay alguna cierta manipulación. Entonces, lo primero que hubo es esto del doctor Goldman, que era fundador de la Asociación de Medicina Deportiva de Estados Unidos, y él hizo una pregunta en los años 80 a algunos deportistas de élite, y les decía que si aceptaría un oro olímpico a costa de morir dentro de 5 años. Y más del 52, o el 52% contestaron que sí. Y eran muchachos de 16 años, imagínense. A los 21
no importaba, ya yo hubieran estado sin vida, ¿verdad? Se trató de replicar, él lo hizo durante cada 2 años, durante una década, y siempre fue constante con las estadísticas. En el 2009, un grupo australiano trató de emular este estudio, y bueno, raramente, solamente un 1% ahora contestaba que estaría dispuesto a morir por una medalla olímpica, pero más del 25% dice que conocía a una persona que, que sí lo haría. Entonces, vean ahí donde está como el sesgo un poco. Y cuando hablamos del uso de sustancias o de métodos prohibidos, nos tenemos que preguntar, ahora sí, eh, ¿te va a llevar a la muerte física? ¿O definitivamente es una muerte deportiva de ese atleta? Lo vemos constantemente. Ustedes ahora en México acaban de tener un caso de Lupita González, me parece. Ahí me ayudan si estoy mal. Bueno, reciente, ¿verdad? De esta semana. En donde significará la muerte deportiva para ese atleta. ¿Estaremos nosotros eh, sacrificándola a un hostigamiento social y deportivo? Bueno, todas esas preguntas tienen que contestarse, todo eso tiene que resolverse. Pero por eso lo más importante es que el atleta, su personal de apoyo, háblese entrenador, médico, fisioterapeuta, educador físico, los padres de familia, la familia, todos tienen que conocer del tema antidopaje. Porque entonces, entre más conozcamos, más nos empoderamos para poder tratar estos temas. Y en el caso, por ejemplo, de Lupita, ¿verdad? Dice cosas que son realmente a considerar, ¿verdad? En donde no podemos confiar en nadie, ni siquiera en el médico. Por eso es que el atleta tiene que saber qué es lo que están dando y cómo poder verificar eso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, para seguir hablando de evidencia rápidamente, el Journal de Medicina Deportiva en el año 2019 publicó a finales una encuesta sobre el conocimiento de los futbolistas sobre el tema antidopaje. Y el 97% de la liga de primera división española dicen que no conocen el tema antidopaje. Increíble, ¿verdad? En donde, por ejemplo, países como España, que es una organización antidopaje muy grande, que destina más o menos 10 millones de euros al año, no solamente en controles, sino en la parte de educación, en donde el alcance está siendo insuficiente. Por eso es que este tema y que ustedes estén acompañándonos es muy importante. Les voy a mostrar estas cifras de la Agencia Mundial Antidopaje, en donde ven en la línea amarilla el total de los deportes olímpicos y no olímpicos. Veamos los últimos 2 años, 2016 y 2017, en donde en 2016 se hicieron aproximadamente unas 300.000 pruebas y en 2017 unas 321.000 pruebas, un aumento de un 7.1% aproximadamente de controles antidopaje, o sea, más de 300.000 controles antidopaje. Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es suficiente este modelo? ¿Ha sido adecuado el modelo de la Agencia Mundial? Disculpe, para un poquito de fresquito. De fresco, decimos aquí en Costa Rica, no sé cómo dicen ustedes. En donde este modelo es suficiente. O sea, ¿de qué valen entonces tantos controles tan caros? Porque ahora nos podemos hablar de cuánto cuesta un control. Y los atletas siguen cayendo en resultados analíticos adversos y y uso de métodos prohibidos. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos tenemos que reinventar, tenemos que mejorar en la parte de los modelos educativos, en la parte de dopaje. Tenemos que tratar de formar a nuestros entrenadores como más bien como un educador, como un formador de atletas, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte de valores, en la parte de principios que estamos haciendo, porque no todos los muchachos van a llegar a ser medallas olímpicas, pero en ese proceso, además de la táctica, la técnica de entrenamiento, ¿verdad? Que ustedes conocen más, está todo el demás tema de la persona. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese atleta? Entonces, eso es algo que hay que revisar. Y tal vez por eso la Agencia Mundial para este 2021 saca ya un estándar internacional obligatorio de educación, en donde nos exige a las organizaciones antidopaje nacionales que tengamos un plan de educación completamente formado
para este propósito. Vamos a ver primero, ya entrando un poquito más al tema de dopaje. Esta es la primera definición que la hizo el comité la médico del Comité Olímpico Internacional en el año 67, en donde decía que la definición de dopaje es el uso de sustancias o el consumo de sustancias estimulantes para aumentar el rendimiento de una forma no natural. Esta fue la primera definición. Pero ¿qué pasa? Esto se complica y vean. Ya el dopaje no es solamente consumir un tipo de sustancia, sino también la comisión o intentar hacer alguna de esas 10 cosas. Ya las voy a mencionar. Y para este 2021 hay un nuevo Código Mundial Antidopaje donde agrega otra infracción, la 2.11. Entonces vean cómo se complica y cómo le explicamos nosotros eso a los atletas para que nos entiendan. No es sencillo. Por eso es que el tema tiene que estar en constante revisión por parte de los deportistas. La primera definición, la presencia de una sustancia prohibida en la muestra del atleta. El 81% de los casos de resultados analíticos adversos es por la presencia de una sustancia y los demás son por los demás casos. El uso o intento de uso de una sustancia prohibida. Esto se puede demostrar, por ejemplo, si un compañero de ustedes como testigo dice que ustedes están consumiendo una sustancia. O, por ejemplo, si la organización antidopaje llega al lugar de entrenamiento y tienen en un bulto, decimos nosotros, no como ustedes, una mochila, me parece, algún tipo de sustancia prohibida, entonces podría incurrir en esto. La negación a hacerse un control antidopaje. Ustedes saben que el atleta está obligado a someterse a los controles antidopaje, no puede negarse ni decir que no, porque estaría frente a una posible infracción antidopaje. El error al recibir la información sobre el paradero o la localización. Los atletas de alto rendimiento tienen que estar siempre localizables para un control. Eso se hace a través de un sistema llamado AMS, que es de administración la administración antidopaje, en donde cada atleta tiene su usuario, en donde ingresa y pone toda esta información. Si el atleta llega a buscar más de 3 hasta 3 veces y no se localiza, podría ser que le impongan una sanción. ¿Okay? Eso también lo hemos visto en algunos casos de los atletas. La alteración de cualquier parte del proceso de la toma del control. Por ejemplo, cuando ustedes se dan la orina y se bota botan el frasco, por ejemplo. Yo también soy oficial de control de dopaje y uno ha visto muchas cosas que tratan de alterar ese proceso. Si eso pasa, se puede entonces reportar que podría haber una alteración al proceso. La posesión de una sustancia o un método prohibido. Les decía, ¿verdad? Que si no sé si vieron los últimos casos de unos esquiadores nórdicos en donde llegó la policía a la casa y el muchacho estaba con un material con suero para hacerse una transfusión. No hace falta saber si además de la transfusión estaba con alguna otra sustancia. Simplemente al tener posesión de eso puede caer en una infracción. El tráfico de una sustancia o método prohibido, también, que eso tiene que ver mucho con también si hay leyes antidopaje en los países. Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos una ley antidopaje en donde se castigue el tráfico de sustancias prohibidas. Sí se castiga, claro, el uso de otras drogas, ¿verdad? Como la cocaína, las anfetaminas, etcétera, pero no de sustancias para el deporte. Hay algunos países que sí, España, Colombia, Estados Unidos, etcétera. Pero en nuestros países hay un vacío todavía en este tema. La administración o intento de administración, o sea, si en otros países también, si el médico intentó o a alguien del personal de apoyo intenta administrar una sustancia prohibida, podría verse en una sanción antidopaje. La asociación prohibida, esto es muy importante, este tema de asociación prohibida. Lo que dice el Código Mundial es que si yo como atleta estoy asociado a un entrenador que está suspendido por dopaje, o un proceso por dopaje, a mí como atleta me pueden suspender. O sea, yo no me puedo asociar con alguien que esté sancionado actualmente o esté cumpliendo sanción por dopaje. ¿Ok?
Y la complicidad, que esto es, por ejemplo, lo vimos con el caso de Armstrong, en donde a él nunca se le probó que tenía alguna sustancia, fue hasta después, ustedes lo conocen en la historia, pero habían cómplices, ¿verdad? Por ejemplo, el motomán, que era el muchacho que andaba, eh, antes de la carrera, iba al carrito donde ellos estaban y les ponía la electrofolletina en los zapatos, ¿verdad? Todo esto fue cómplice, el médico, etcétera. Entonces, vean que eso es muy complejo. Y entonces, no sé, vamos a ver qué va a pasar, si va a ser para que sea más difícil o no. Para eso 2021 agregan esta última, la 2.11, la ven abajo en azul. Para 2021, la disuasión o la represalia. Esto quiere decir que si yo como atleta salgo o cometí una infracción, eh, pero quiero dar ayuda sustancial. O sea, yo quiero decir, por ejemplo, que esa sustancia me la puso mi médico. Pero ese médico o alguien del grupo me disuade o quiere tomar alguna represalia porque yo voy a dar esa ayuda sustancial, entonces a ese médico, a ese personal, se le puede entonces también hacer una sanción. ¿Me explico? Esto es lo más nuevo. Y la ayuda sustancial es cualquier tipo de ayuda mientras se tenga la prueba para ayudar en la investigación. Entonces vean que en poco tiempo traté de explicarlo. Todo esto es bastante complejo, pero tienen que conocer todos los detalles personal de apoyo sobre las infracciones. Entonces, ¿por qué está prohibido el dopaje? Bueno, está prohibido porque porque definitivamente es un riesgo para la salud. Realmente eso es lo más importante, porque como les decía, no todos los atletas van a llegar son de alto rendimiento, van a llegar al final, pero durante el proceso podrían verse afectados en su salud. Después podríamos hablar un poco específicamente, por ejemplo, de qué hacen los anabólicos, de qué hacen eh, el dopaje sanguíneo, lo podríamos hablar, el dopaje, digamos, a altas en altura, etcétera. Eso lo podemos conversar después. Pero sabemos de infartos, de miocardio, accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares, taquicardia, palpitaciones, tipos de cáncer de testículo, de mama, de próstata, problemas de infertilidad, etcétera, etcétera. O sea, hay realmente el daño a la salud es muy grande y nosotros y las agencias antidopaje están llamadas a proteger el tema de la salud. Por eso es que se insiste tanto en esto. Y porque efectivamente atenta contra la ética del deporte, deshumaniza al deportista, un deportista, y por respeto al juego limpio. Si yo como deportista lo estoy haciendo bien, me entreno, descanso, hago una buena nutrición, etcétera, ¿por qué entonces alguien va a venir haciendo trampa y me va a alcanzar? Entonces tenemos que proteger a ese atleta que lo hace limpio, que lo está haciendo bien. Destruye el concepto del deporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien sale con un analítico adverso o un caso positivo? ¿Cómo vemos ese deporte? Y la gente dice, es que la culpa es toda de los ciclistas, es que el ciclismo, ¿verdad? Entonces vemos que la gente sacrifica mucho el ciclismo cuando no es así. eh, lo que los futbolistas, o sea, no puede ser así. ¿Y porque la imagen que envía la sociedad es una imagen negativa? Porque muchos de esos atletas de alto rendimiento que se ven inmiscuidos en este problema son ejemplo para muchos otros. Entonces podría verse afectada esta imagen. Les decía que es un riesgo para la salud. Lo que pasa con eso es que los medicamentos los usan, primero que no tienen una indicación médica. Eso es lo primero. O sea, yo me tomo algo que no lo necesito, ¿verdad? Y después que lo tomo entonces a mayor dosis y por más días. Entonces imagínense el daño a la salud que esto trae en más frecuencia. El uso de métodos invasivos, ya sabemos el riesgo de, por ejemplo, contaminación, de hepatitis, ya no lo vemos tanto, pero de HIV todavía puede existir, de contaminación. ¿Quién es el que le está poniendo eso a la vena? ¿Verdad? ¿Está preparado, no está preparado? ¿Tiene la suficiente preparación? Y no solamente eso, sino que si tiene la responsabilidad legal para poderlo hacer. Porque poner una vía a la vena podría no ser tan complicado desde el punto de vista de un procedimiento médico o de salud. Pero ¿qué pasa si yo pongo una, si pongo aire
a ese catéter, ¿verdad? O a esa vía. ¿Qué pasa si hago un embolismo gaseoso, por ejemplo? ¿Cuál es el manejo que voy a hacer? Eso es muy importante. Y por supuesto que el riesgo de adicción psicológica y fisiológica. Lo sabemos, ¿verdad? Es que simplemente con un café, si nos hace falta el café, a algunos nos da dolor de cabeza. Imagínense entonces ustedes con algún tipo de sustancia que podría crear mayor dependencia, el daño que podría ser psicológico y fisiológico, esa dependencia. Ni que hablar de las consecuencias legales. Yo no soy abogado, pero sí he estado cerca de todos los casos que vemos nosotros y también de Latinoamérica, en donde les hablaba, ¿verdad? De la muerte deportiva, suspensión de las licencias, de las ayudas económicas, retirada de los premios, de las becas, y en donde muchos artículos tratan de este tema dentro del código. Es importante para hablar del tipo de dopaje, que el tipo de dopaje es intencionado y no intencionado. Esto es muy importante porque así va a ser entonces la sanción. Por ejemplo, si ven a la izquierda sus pantallas, si el dopaje es de una manera intencionada, puede ser puntual o reiterado. Y ahí la sanción va a ser mayor. Porque entonces, ¿por qué? Si yo no tengo una anemia severa, no tengo cáncer de riñón, no soy trasplantado de riñón, ¿por qué me encuentran a mí entonces eritropoyetina en la sangre? Es que yo no tengo por qué tenerla ahí. Eso es con intención. Entonces, la sanción va a ser de 4 años por lo menos. Claro, ahí puede haber alguna ayuda sustancial, etcétera, etcétera. Pero ven lo complicado que es. En cambio, cuando es no intencionado, por ejemplo, mi mamá, yo estaba un poquito resfriado, mi mamá fue al supermercado, ¿verdad? Y hay de venta libre algún antiviral, pero ese antiviral tiene algún medicamento, por ejemplo, tipo pseudoefedrina o etcétera. Entonces mi mamá me lo compra, me lo da, yo me lo tomo y al día siguiente me hacen un control antidopaje y me sale la sustancia, una de las sustancias prohibidas. Entonces ven que fue sin intención. Claro, yo solo tengo que probar. Ya tengo que probar que mi mamá fue, tiene la factura, aquí está la caja del medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pasa con los suplementos, que también ahora lo podemos hablar un poco, que también muchos de los casos son por suplementos contaminados. Y en el caso de ustedes allá en México que tienen una advertencia desde el 2011 por la contaminación cánica, ¿verdad? Por clenbuterol. Entonces también eso es algo que lo tienen que tomar en cuenta. Fue con intención, fue sin intención y así entonces así va a ser la sanción. Si no es no intencionado, podrían ser de 2 años o menos. Para hablar también de la lista, esta lista es un estándar internacional, o sea, es de cumplimiento obligatorio. Es una lista que se publica todos los años, generalmente en enero de cada año. Este año se publicó un poco antes, como en octubre del año pasado, por los Juegos Olímpicos, porque hubo algunos cambios. El cambio más significativo fue con respecto al cannabidiol, al CBD, que es el cannabis medicinal, en donde se autoriza el uso, bueno, perdón, no se autoriza el uso, sino que el CBD, el cannabidiol, no es una sustancia prohibida, pero sí el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, que sí es la sustancia prohibida. ¿Ok? Es el cambio más, digamos, más grande con respecto a este año. Pero entonces esta lista es una lista complicada que inclusive a nosotros nos cuesta mucho. Ya vamos a ver ahora los verificadores que ustedes pueden usar para buscar medicamentos. Pero inclusive para nosotros es de difícil manejo. Pero entonces, dependiendo de la sustancia, así también va a ser la sanción. Por ejemplo, si es una sustancia no específica, que lo ven a la derecha de sus pantallas, entonces es lo que les mencionaba, es un medicamento de uso no ordinario. Por ejemplo, la eritropoyetina, la hormona de crecimiento, la cera, que es un tipo de eritropoyetina, o también esteroides anabólicos, ¿verdad? Sustancias de uso anabólico, que todas son prohibidas. Hay sustancias que son prohibidas en competencia, otras fuera de competencia, o sustancias prohibidas todo el tiempo. Estas no específicas son generalmente estas, prohibidas todo el tiempo. O sea que ustedes no pueden, ni siquiera fuera de competencia, tenerlas a no ser por una razón médica, que vamos a ver en qué caso. ¿Ok?
Y también divide las sustancias en específicas, que pueden ser otro tipo de sustancias, por ejemplo, la dexametasona, que es muy común, viene otro tipo de sustancias, por ejemplo, para cuadros de asma, etcétera. La lista es compleja, es bastante grande, pero ustedes tienen que conocer que existe y desconfiar de lo que les están dando y poder verificarlo para que no caigan en un resultado analítico adverso. También habla la lista de categorías de métodos prohibidos, ¿verdad? Lo que decía la manipulación de sangre y los componentes, transfusiones sanguíneas, que son autólogas, heterólogas, homólogas, que es eso si es de una persona a otra persona, si es mi misma sangre, que yo me la saco, la guardo y después me la reintroduzco, etcétera. Las manipulaciones intravasculares, ¿verdad? Que ahí también hablamos de uso, digamos, de catéter, de cosas de ese tipo. La manipulación física y química, ¿verdad? Donde puede haber falsificaciones, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Si ustedes llegan y es que les van a poner, por ejemplo, que se usa mucho esto de la megadosis de vitamina C. La vitamina C o el ácido ascórbico no es una sustancia prohibida, pero ustedes están seguros que les están poniendo eso y en cuánto se los están poniendo, en qué cantidad, porque vean lo que dice abajo. Infusiones o inyecciones intravenosas mayores a 50 ml cada 6 horas. O sea, el atleta solo puede ponerse un suero de 50 ml cada 6 horas o 100 cada 12 horas. Pero entonces resulta que les están poniendo ese medicamento, esta sustancia, por ejemplo, ese multivitamínico, en un suero de 1000 ml o de 1 litro. El rastro del plástico del suero, eso podría salir en el resultado del laboratorio. Entonces, el laboratorio les va a preguntar que por qué tiene rastro de plástico esa muestra y tienen que defenderse. Y que no hablemos del dopaje genético, que muchos dicen que ya hay dopaje genético, en donde hay manipulación del ARN, realmente el ARN mensajero, en donde se han identificado más de 200 genes que podrían estar relacionados con el rendimiento deportivo. Entonces vean que es algo complicado, porque realmente en antidopaje siempre vamos atrás, porque esta industria del dopaje es una industria de millones de dólares al año. Los españoles han calculado que son más de 100 millones de dólares al año. Imagínense. Les quiero comentar un poquito rápidamente sobre el uso de suplementos, que es una pregunta siempre muy importante y que siempre la tenemos que tener que considerar. Existe un consenso del Comité Olímpico Internacional basado sobre un grupo australiano de nutrición deportiva, es el estudio de ellos, en donde dividen los suplementos o las sustancias en categorías, en grupo A, B, C y D. El D son sustancias prohibidas, no lo pongo aquí porque es muy grande, pero ustedes lo pueden buscar o después se los puedo dar con todo el gusto del consenso de nutrición deportiva australiano. Pero entonces sí me gusta mencionar el grupo A, o sea, lo que se puede usar. Y estos son los suplementos deportivos. Más allá de eso, no. La categoría B y la C del consenso, después lo podemos ver o ustedes lo pueden estudiar, son sustancias que no han sido estudiadas realmente y no se sabe si aportan o no aportan rendimiento. Entonces, lo que no está en esa lista no sirve, ¿ok? Y ya vamos a ver las condiciones para que alguien pueda tomar los suplementos. Son solamente 5 situaciones, ¿ok? Entonces, en este grupo A de suplementos que sí se pueden usar, que tiene evidencia científica. Esto es lo más importante. Recuerden que nosotros somos profesionales y lo tenemos que hacer basados en evidencia científica. Es lo más importante. Medicina basada en la evidencia, no medicina basada en la ocurrencia, decía un profesor mío. Está bien, eso es muy importante. En el grupo A del consenso, habla sobre comidas deportivas, que son hidratantes, geles, barras, electrolitos, proteínas, mezclas de macronutrientes que pueden estar en barras, en batidos nutricionales. Esto se puede usar, dependiendo para qué lo que ustedes quieran. Los suplementos médicos, ¿verdad? Como el hierro, el calcio, los multivitamínicos, la vitamina D y probióticos, que se ha estudiado que ayudan al rendimiento deportivo. Y otros más comunes, ¿verdad? Que los vemos siempre, que son para mejor rendimiento, como la cafeína, ya lo hablamos, ¿verdad? Lo sabemos, que la cafeína es un estimulante, hay varios estudios sobre esto también. La beta-alanina, los bicarbonatos, ¿verdad? Que son aminoácidos, etcétera. El jugo de remolacha,
¿verdad? Claro, hay que saber cuánta remolacha, cómo prepararlo y cuánto antes poderlo dar para que aumente. Y la creatina, ¿verdad? Que sabemos que aumenta el rendimiento. Pero también cuidado con todo, ¿verdad? Si yo no necesito el suplemento, no lo tengo por qué usar. Los nutricionistas deportivos nos hablan de que la pirámide de nutrición, en el caso de los deportistas, es diferente a la población en general, ¿verdad? Que lo último tiene que ser la suplementación, antes que una adecuada alimentación. Entonces, ¿cuándo podemos usar suplementos? Eso es algo que siempre me gusta mencionar, porque siempre existe la duda. Bueno, cuando hay unas deficiencias bioquímicas, entonces el atleta tiene exámenes de laboratorio enviados por un médico en donde hay una deficiencia de hierro. Entonces, claro, hay que suplementarlo. No hay otra, ¿verdad? Eso sí se puede usar. Segundo, en viajes donde no se sabe la calidad de los alimentos. Por ejemplo, el problema de clenbuterol existe en el país de ustedes, en México, en China y en Guatemala. Entonces, si ustedes van a viajar a China, obviamente tienen que tener cuidado con lo que van a consumir en carnes. Entonces, ¿qué mejor? Llevan el suplemento. Ahí es donde se puede usar también. Es mejor que haga esa suplementación que el riesgo potencial de consumir una carne que esté contaminada. Tercero, en caso de restricciones calóricas consideradas en un periodo de tiempo, eso de acuerdo a lo que ustedes quieran, eh, a los objetivos de entrenamiento, ¿verdad? Muy importante, eso lo hacen los entrenadores y los educadores. Y cuarto, cuando un atleta cumple con una adecuada alimentación y si quiere trabajar algo específico en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si es levantamiento de pesas, en boxeo, para el tema de llegar al peso adecuado, etcétera. Entonces se puede usar algún tipo de suplementación. Y quinto, que cuando hay alguna condición económica comprometida, sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos atletas también que vienen de zonas vulnerables socioeconómicamente, en donde la suplementación es muy importante, ¿no? Entonces, pero vean, eso también está en el consenso, ¿verdad? Esto es sacado también del consenso, y vean que son solamente 5 situaciones. Todo lo demás no está autorizado a usar suplementos. No solamente para que no salga como una sustancia prohibida, sino como parte del entrenamiento diario. Les voy a hablar un momentito sobre las autorizaciones de uso terapéutico. Les comentaba que los atletas se pueden enfermar o ya pueden tener una condición de fondo, por ejemplo, el asma, que es una condición muy normal en los atletas, en donde se utiliza una sustancia que son beta-agonistas, por ejemplo, el salbutamol, que es la más usada, la más común, en donde ven aquí en rojo, donde dice que está prohibida por todas las vías y en todo momento, dentro y fuera de competencia. Pero si el atleta va a competir y él utiliza salbutamol y piensa que tiene que usar más de lo que le está mandando el médico, puede solicitar una autorización de uso terapéutico. En las organizaciones antidopaje existe un comité, realmente son médicos, en donde el atleta pide como la autorización, ¿verdad? O el permiso para poder utilizar la sustancia. Eso es cuando van a competir y saben que por tal situación tienen que usar ese medicamento. Pero también podría ser retroactivo, o sea, el atleta está en competencia, tiene, por ejemplo, un golpe de calor o una deshidratación severa, por ejemplo, entonces en emergencia tienen que ponerle suero, tienen que ponerle tanto de líquido, tal vez tuvo un broncoespasmo, entonces hay que ponerle un esteroide, eso se permite. Entonces apenas salgan del cuadro, puede solicitar una AUT, porque puede ser que durante la competencia le van a hacer un control antidopaje, entonces pueden solicitar la AUT retroactiva. Toda esta información la tiene cada organización antidopaje de su país porque tiene sus requisitos, ¿verdad? Tal vez la historia del médico, la firma del médico con su historial, etc. ¿Okay? Pero entonces quiere decir que podrían utilizar algún tipo de sustancia si tiene indicación médica, recuerden. Para hablarles también del pasaporte biológico del deportista, eso es muy importante. Esto son pruebas no analíticas, ¿verdad? O sea, aquí no está implicado una sustancia, sino que es un método. Esto ya lo están realizando muchas organizaciones antidopaje, es algo que es caro,
pero se tiene que de tener un control hematológico, hay un control sanguíneo y un control esteroideo. En caso del sanguíneo, por ejemplo, ven aquí en el primer cuadro, que es de hemoglobina, en donde se toma atleta por lo menos cinco, eh, cinco, eh, 5 pruebas sanguíneas en donde se miden los parámetros. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, por ejemplo, este atleta está entre 17.6 y aquí estuvo en 13 en 14 más o menos. Y vean donde aquí se salió un poco. Después ingresó en la línea azul. Y en nosotros también. Son casos, ¿verdad?, donde se salen del promedio de cada persona. Entonces, la agencia antidopaje les va a preguntar, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue? Que tuvieron un sangrado digestivo, por ejemplo, sangrado digestivo alto o bajo, tuvieron una anemia severa, hubo un accidente, por ejemplo, entonces hubo que poner una transfusión. ¿Qué pasó? Si no hay ninguna de esas respuestas, ¿qué se podría pensar? Bueno, que están utilizando algún método prohibido para, en este caso, aumentar la eritropoyesis, ¿verdad? Que es aumentar el consumo de oxígeno para aumentar el rendimiento. Ya casi vamos a terminar. Les quiero enseñar, digamos, la parte educativa, que donde ustedes se pueden formar. Existe esta plataforma que se llama ADEL, está en la página de la Organización Mundial Antidopaje, aquí está abajo, en donde pueden realizar cursos. Hay cursos para entrenadores, hay cursos para atletas, hay cursos para personal médico, hay curso de la parte informática, también seguridad informática, en donde les va a dar un certificado como este, ¿verdad? Este es de un abogado de la comisión, en donde por lo menos ya puede conocer del tema antidopaje. Este dura 3 horas, lo pueden hacer poquito a poco, 1 hora hoy, 2 horas, 1 hora mañana, etcétera, y van avanzando en los cursos. También es importante porque es una forma también de certificar que ustedes conocen del tema. Esto lo pueden hacer cualquiera, inclusive hasta padres de familia. Hay cursos para todos y lo pueden realizar, son gratis. Yo les puedo dejar ahí el link o después se los puedo mandar. Y pueden hacer los cursos de una manera gratuita. Esos son, les decía, el problema de los medicamentos. Esos son 2 buscadores web. Si tal vez ahora, si hay tiempo, lo podemos hacer aquí en vivo para que ustedes, para buscar un medicamento. Existen 2 herramientas que nosotros usamos, que es esta Global Draw, que es hecha por organizaciones antidopaje anglosajones, no Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Y esta otra, la española, se llama NODOP, en donde también se pueden buscar medicamentos. Entonces ahí nos dice si es prohibido o no es prohibido, si es prohibido en competencia, fuera de competencia, o es prohibido siempre. Y también nos da información importante sobre el tipo de medicamentos. Son buscadores. Eso siempre hay que hacerlo. Inclusive a nosotros nos dicen, doctor, ¿cuál es este medicamento? ¿Lo puedo usar? Y a veces yo no estoy muy seguro, no me acuerdo, entonces para eso recurro a los buscadores, porque es una forma adecuada, científica y objetiva de poder dar la respuesta. Y también es una herramienta que ustedes como atletas o entrenadores o personal de apoyo pueden usar, en donde, por ejemplo, el médico les dice, tómese esto. Ah, bueno, doctor, disculpe, lo voy a buscar. O cuando van a la farmacia, voy a buscar a ver si es prohibido o no, porque creo que pasa en todos los países, la parte de ciencias de la salud, pues el tema antidopaje no es tanto el currículum de estudio, generalmente de pregrado. Entonces, somos realmente pocos los que sabemos un poquitito más sobre este tema. Y aún así, pues siempre tenemos que verificar. Entonces, pueden usar este tipo de buscadores que son gratuitos, son en línea y aportan información muy, 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 muy importante. Esto con el caso de los buscadores web. Entonces, les hablé de la plataforma educativa, les hablé de los buscadores web de medicamentos. Después están los buscadores de suplementos o verificadores de suplementos. Nosotros usamos estos 3 más o menos, ¿verdad? Que son organizaciones en donde las marcas de suplementos les pagan para que puedan verificar el suplemento. Entonces, puede ingresar a estas direcciones. Inclusive la NSF tiene hasta una aplicación en el teléfono donde con el código de barras ustedes lo escanean y ahí les sale si ha sido eh, verificado o no ese suplemento. Eso también es muy importante. Entonces ponen la marca o el tipo
generalmente es por marca, y les dice si está verificado o no. Entonces les dicen que tiene todo, digamos que es original, porque también podría haber mucho el tema contrabando, el tema falsificación, entonces no pueden estar comprando nada por internet, hay mucha falsificación, y puede ser que que ese suplemento venga entonces contaminado con alguna sustancia. Y a final de cuentas, el perjudicado siempre es el atleta, ¿verdad? El atleta siempre tiene que demostrar por qué, de qué forma ingresó esa sustancia a su cuerpo. Eso es lo difícil. O sea, la carga de la prueba se le traslada al atleta, y el atleta tiene que saber responder a eso. Entonces, toda la información que ustedes tengan, si tienen que usar por su nutricionista o el médico un suplemento, tienen que verificarlo siempre, ¿ok? ¿Está bien? Para no tener ningún problema. Entonces son los verificadores. Eh, Ustedes, bueno, hablar, digamos, del tema del control antidopaje, es complejo. También podríamos tener una sesión tal vez de cómo se hace la toma de la muestra antidopaje, del control. Eh, Realmente es sencillo, pero el atleta tiene que conocer paso a paso y saber sus derechos y saber sus deberes en cuanto al control antidopaje. Entonces, eso es algo que también podríamos ver después. Claro, el tiempo no nos lo facilita, porque hay que tomar también por lo menos una hora, pero ver cómo se hace el control antidopaje, cuáles son los kits, cuántos kits tienen que haber para que el atleta pueda escoger, que eso tiene que estar sellado, que lo tienen que notificar, que el oficial de control antidopaje tiene que ir identificado, pero no puede ser cualquier persona que llegue a hacerles el control. Todo eso es información, toda esa información muy importante. Entonces, para terminar, compañeros, eh, siempre darles el mensaje, ¿verdad? Que lo único que se necesita es una diapositiva del último estudio también del Journal Británico de Medicina Deportiva, en donde lo ratifica lo que siempre sabemos, ¿verdad? Que los tres pilares deportistas son la nutrición, entrenamiento y su recuperación. El atleta no necesita nada más, ¿verdad? No necesita ninguna sustancia, no necesita ningún método, no necesita hacer trampa para poder alcanzar sus objetivos, porque muchos atletas lo han hecho de una forma correcta. Entonces ese es el camino que tenemos que seguir. Cada uno de nosotros tal vez tiene algún papel importante en estas tres situaciones, o muchos entrenadores manejan todo esto, que es de un manejo difícil, porque tiene que ver también con toda la parte, con el ser integral, ¿verdad? Y de todos sus órganos y sistemas, la parte emocional, la parte mental, etcétera. Pero saber que lo único que necesitamos es esto que vemos en esta última diapositiva para alcanzar nuestros objetivos. Entonces esto es algo como bastante rápido, ¿verdad? Les agradezco mucho por acompañarme y poder conversarles del tema, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto que podamos conversar. Muchas gracias. Excelentes temas en general para nuestro conocimiento. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, adelante, por favor. Estos son todos son temas complejos. Cada uno de esos temas lleva su análisis individual y su tiempo individual, ¿verdad? Uno lo toca así muy rápido, pero sí es complejo. Yo sí tengo una pregunta y en una clase que yo doy de la licenciatura de acondicionamiento físico, me preguntaban precisamente en la materia de acondicionamiento físico infantil, suplementos para niños. Uh-huh. Y entonces yo automáticamente contesté que pues no, que a un niño no se le puede dar un
un suplemento alimenticio como los que toman las personas que ya van a los gimnasios y trabajan muchísimo en su incremento de masa muscular, ¿no? Y entonces les dije que eso era lo peor que podían hacer y además como acondicionadores físicos, preparadores físicos o como lo quieran llamar, pues hasta se iban a ver muy mal, ¿no? La pregunta es, ¿se recomienda? Sé que el tema no es suplementos alimenticios, pero va por ahí porque algunos traen el tema que acabamos de ver de las sustancias que la gente le interesa para mejor o mayor rendimiento. Entonces, es bueno recomendar sí, no, y qué tanto se ve estas alteraciones ya en la etapa infantil y juvenil, este tema de las sustancias. Ok, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Sol. En realidad, no se recomienda el uso de suplementos en edad infantil. Recordemos que está en crecimiento el niño o la niña, inclusive desde sus huesos, ¿verdad? Hay un crecimiento, inclusive de la epífisis del hueso, donde están creciendo. Entonces, suplementarlos cuando no hay ninguna indicación o ninguna una indicación bioquímica para poder hacerlo, no está indicado. Además de que puede haber también un daño al riñón, ¿verdad? Recordemos que realmente son muchas proteínas, entonces se excretan por riñón, se metabolizan en hígado, se excretan por riñón y siempre puede haber un daño considerable a estos órganos. Si hay su indicación médica, sí, no, sin duda hay que hacerlo, pero no es una práctica científicamente aceptada y la recomendación que vos haces a tus alumnos está bien orientada. Por ejemplo, en Cuba, que tienen un sistema antidopaje muy, muy desarrollado, ¿verdad? Inclusive ellos tienen su laboratorio antidopaje, como lo tenía México en su momento. Eh, los últimos casos de dopaje se han visto en niños. Imagínense, porque ser atleta en Cuba es algo muy importante. Pero entonces, ¿quiénes dopan a los niños? Probablemente sus padres, ¿verdad? Entonces, con muchos tipos de sustancias. Y lo último es que existe el riesgo de contaminación de alguna sustancia prohibida en este suplemento que el papá o la mamá quieran darle a ese niño. Pero sí, no se recomienda. Más o menos bueno, mencionaste Cuba, pero ya en las competencias internacionales, ¿qué edad promedio es la que sale en doping? Ujú. Pero de la categoría ya de mi pregunta, infantil o juvenil. O sea, si hay casos que salen y ya que es impresionante la edad. Sí, sí, sí. La mayoría de casos no se ven a esa edad, porque puede ser que no se hagan tantos controles a esa edad, a no ser de que sea un evento, digamos, de un gran evento, ¿verdad? Del ciclo olímpico o mundial, o etcétera, donde sí hay mucho control. Pero en las organizaciones antidopaje de nuestros países, la mayoría de controles no se hacen a estas edades. Entonces ahí podría haber un subregistro de casos. No digo que no puedan existir, pero ahí puede haber un subregistro de, de casos. En realidad, también el porcentaje depende del deporte y la disciplina, ¿verdad? No es lo mismo físico-culturismo que fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Donde el fútbol la incidencia es muy baja, porque y a pesar de que se hacen muchos controles en fútbol, entonces igual en ciclismo, entonces donde JR dice, excelente exposición. Eh, Armando Muñoz dice, muy interesante, pero necesario de saber. Los atletas se forman acompañados y debe ser con un entrenador preparado en este tema. Ujú. Sí, tiene razón. Gracias, don Armando, por su, por su comentario. Así es. Y para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para eso estamos. Lo que pasa es que, bueno, yo hablo tal vez a título personal,
que soy parte de una comisión antidopaje, eh, que siempre por ser del Estado los recursos son limitados. Por ejemplo, yo no trabajo para la comisión, estoy de una forma voluntaria, al igual que muchos de ustedes en estos temas de deporte. Entonces, al ser eso así, siempre hay su limitación en la parte presupuestaria. Y además de que los controles se llevan la mayoría del presupuesto. En Costa Rica significan el 65 o 70% de nuestro presupuesto total anual en solo controles, porque son muy caros. Solamente, por ejemplo, un análisis sanguíneo, solamente el análisis de sangre en laboratorio, digamos, Montreal, que nosotros usamos Montreal, cuesta $1,000. Imagínense. No. Entonces, ¿cuántos podemos hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que el plan de distribución de controles, que es el plan anual de cada organización antidopaje, se tiene que distribuir muy bien en cuántos controles y a qué foco es lo más importante. Por ejemplo, Costa Rica, los deportes de más alto riesgo son ciclismo, fútbol, halterofilia, fisicoculturismo y atletismo. En algunos países puede ser diferente, dependiendo eso. Entonces, a esos 5 deportes en Costa Rica tenemos que darles más prioridad. Y claro, al darle más prioridad no solamente es en el tema del plan, sino también en el tema de controles y educación y demás. Y tenemos que ver todos los deportes, imagínense. Ustedes están igual con la mixta, igual pasa así. Pero es muy importante. Entonces, el entrenador, vamos a ver, el entrenador es la primera barrera contra el dopaje. Así es, don Armando, por eso es que tiene que estar bien formado. Ujú. Jesús Hugo, por medio de un análisis de sangre podemos saber si requieren de algún alimento, suplemento que les haga necesario para mejorar su rendimiento sin llegar a ser ilegal. Ok, sí, gracias a Jesús. Sí, en realidad sí, vamos a ver, por control de niño sano, por ejemplo, hacemos los médicos revisiones, puede ser cada 6 meses, cada año, por ejemplo, le mandamos entonces análisis bioquímicos o examen de laboratorio, en donde incluimos la parte de hierro, ¿verdad? Que es todo el hemograma completo, puede ser vitamina B, el complejo B o algo en específico. Entonces, si hay algún déficit de esto, entonces se hace la suplementación. Es muy común la suplementación por hierro, ¿verdad? Y ácido fólico. Es bastante común en nuestros países y en nuestros niños. Ujú. Ay, súper común que nos hagan tomar de niños algo que no nos gusta. Sí. Oye, aquí había otro comentario. Alejandro González, ¿después de cuánto tiempo un deportista que consumió algunas sustancias considera como doping saldría limpio en los análisis antidopaje? Bueno, esa pregunta es muy interesante y muy difícil de contestar, Alejandro, porque primero que depende de la persona. Vamos a ver si son hombre o mujer, ¿verdad? Sabemos las diferencias fisiológicas en tema de masa muscular, etcétera, entre hombres y mujeres, es lo primero. Después, si esa persona padece o no de alguna enfermedad. Después, la biodisponibilidad de ese medicamento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. eh, Vamos a ver. Por ejemplo, con el clenbuterol, que es un problema de ustedes. ¿M? Un problema que se da ya. Por ejemplo, el clenbuterol, si yo lo consumo una vez, entonces puede estar en mi cuerpo, ¿verdad? De 1 hora a 48 horas, más o menos. Entonces, tal vez después de 48 horas ya no esté en mi cuerpo. Pero si yo lo consumo general más periódicamente, entonces podría estar de 4 o 5 días hasta 2 semanas. Entonces, vean, hay demasiada diferencia. Entonces depende también de cuánta carne consumí, porque de acuerdo a los estudios de ustedes, que ustedes han hecho un estudio muy interesante sobre eso, ya con 250 gramos de carne podría haber una contaminación por clenbuterol. Entonces, imagínense el riesgo de decir, ¿cuánto me voy a comer para ver si no me sale? ¿Verdad? Si es porque se quiere dopar o me está dando clenbuterol porque realmente yo tengo un cuadro asmático y lo necesito.
Entonces, depende, Alejandro, es una pregunta muy difícil. Inclusive, los que más saben, o los médicos o científicos que usan esto para poder dopar a los atletas, inclusive les sale mal, porque entonces vemos los casos en donde no funcionó. Por ejemplo, el $1.000.000 que le pagó Armstrong al doctor Ferrari. Imagínense, $1.000.000, ¿para qué? No, 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 no hay forma de saberlo porque depende de muchas cosas, de la biodisponibilidad del medicamento, de la farmacocinética del medicamento, cuánta dosis de medicamento le está poniendo. Entonces es algo muy, muy, muy difícil. O sea, el mensaje es que si ustedes por una razón, por una indicación médica tienen que usar el medicamento, entonces está bien. Pero si se van a jugar a ver si me sale o no me sale, no se los recomiendo porque les podrían hacer un control y al final ustedes son los que tienen que defenderse. Lastimosamente en antidopaje no es como en los programas de televisión que vemos, que lo detienen y le dicen, bueno, usted tiene hecho un abogado, todo lo que diga puede ser usado en su contra y no sé qué. En antidopaje no. Primero usted es culpable y después se tiene que defender. Entonces vean la situación que pasa. Amairani Cuevas, que es alumna mía, dice, concuerdo totalmente con la exposición. Pienso que con una adecuada planificación del entrenamiento y un plan alimenticio de acuerdo a las deficiencias nutricionales del atleta y un adecuado descanso, no se necesita más. Sí, excelente, excelente alumna. Entonces, Sol, muy Es, bien. Ah, es una de mis niñas que participa mucho en todo proyecto que yo le digo, oye, tengo esto. Ella y Mauricio a todo dicen, vamos. muy bien, muy bien. Muy bien, esa iniciativa es muy importante. Es claramente lo que dice ella. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Sabemos que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, hace una siesta o duerme, ¿verdad? En la tarde, no sé si ustedes usan siesta, de 1 hora y media aproximadamente todos los días, como parte de su entrenamiento. Y vean lo que es Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Más de sus condiciones innatas, etcétera, ¿no? Pero vean que con un adecuado descanso, nutrición y recuperación, entonces podemos alcanzar sus objetivos. Y lo más importante es entonces nosotros, o ustedes como, bueno, nosotros que siempre estamos aprendiendo, aunque ya estemos graduados y tengamos algún tiempo, pero siempre el estudio, la formación, la actualización académica, como es que estamos haciendo, como todos los programas que ustedes dan, es muy importante para poder formarnos de una forma científica y así poder ayudar a nuestros atletas, porque cada atleta es diferente, cada condición es diferente. Y en el caso antidopaje, cuando algún muchacho sale con un problema de estos, no lo podemos justificar, no lo podemos, ¿verdad? Lastimosamente se va a ver implicado en un tema legal que se nos sale de las manos, pero está el otro tema humano en donde nosotros tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Y si ese atleta logra en algún momento cumplir su sanción, por ejemplo, tiene la oportunidad de volver. Y nosotros como profesionales de la salud tenemos que ayudarles a volver de una buena forma, de una manera adecuada y sin riesgo para él, ¿verdad? O ella. Ujú. Totalmente de acuerdo. Jesús Hugo dice, entonces en el caso de Lupita González, se consumió muy cercana a la competencia la sustancia la cual fue positiva. No sé si conozcas el caso de Lupita González. Sí, 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 sí. Ah, Es que no me acordaba el nombre ahora de entrada, me acordaba Lupita, pero no el apellido, si era González. No, no, sí, no hemos visto todavía el, am, vamos a ver, el, el Tribunal Antidopaje del TAS, no hemos visto la resolución la, completa, sí, ajá. pero probablemente, ¿verdad? Se dice que ella consumió unos tacos de carne, que podrían estar contaminados con trembolona, que es un esteroide anabólico que se usa de uso veterinario, ¿verdad? Pero habría que esperar a ver cuál es la resolución de TAS, probablemente sí, ¿verdad? Ahí hay otras cosas implicadas que ella menciona, ¿verdad? Vean que habla del Ministerio de Deportes de ustedes, creo, ¿verdad? La CONADE es de ustedes, no pueden negar.
Pero en caso de ella, bueno, hay que esperar a ver, ya ratificaron la sanción y probablemente eso fue lo que pasó. Sí, sí, es un tema. Y no es la única atleta que hemos tenido en este caso Sí, tan complicados. O sea, sí se suena mucho el fútbol, pero ese es como ya el típico de, ¿no? Pero sí hemos tenido a Paola, la de esgrima ajá, y bueno, una pila de, que todavía siguen de hecho en el caso, ¿no? Pero bueno, por eso no hay mejor que la prevención y educación antidopaje, ¿no? Como se llama este taller, que es todo esto del entrenador saber, o sea, no nada más es la nutrióloga, no nada más es el comedor de la villa o de la instalación donde entrena el atleta, o sea, es el equipo multidisciplinario que sabe y el atleta que también debe ser consciente que, que no debe de tomar esas sustancias, uno. Y dos, que cuando van a competir, pues también no pueden comer en cualquier lado, ¿no? Porque si ese es el caso, como todo el mundo dice que se terminó comiendo unos tacos, como buen mexicano, pues también ahí caen en este gravísimo error que inocentemente, digo, solo por el antojo de unos tacos te juegas hasta la medalla y tu carrera deportiva, ¿no? Entonces, sí, sí es bueno crear esta conciencia para la gente que va comenzando en el deporte como atleta, que se cuide, no nada más del peso, sino en todos los sentidos, y el entrenador, ¿no? Que va mucho de la mano con esto. Y también a los entrenadores que promueven esto de una manera bajita la mano, pues que ya no lo hagan, porque sí es un tema donde se juega muchísimo y no nada más es el prestigio de un atleta, sino es el prestigio de una nación, que al final y a cabo también se tiene que meter mucho dinero, que ese dinero de abogados, de la gestión, del comprobar y de defender al atleta, ese dinero se puede utilizar bien en programas sociales deportivos. Y se claro. gasta uno muchísimo dinero, cantidades impresionantes en un abogado, en el seguimiento de esto y también qué necesidad, o sea, que por ejemplo, en este caso acá en México tenemos uno de los mejores laboratorios a nivel mundial, se encuentre cerrado por este tipo de cosas y que luego se tenga que pagar para que otros países hagan las pruebas de dopaje, ¿no? De estos mismos, de nuestros mismos atletas. Pero pues ya, ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, concuerdo contigo en todo eso. Eh, definitivamente, eh, ¿para qué llegar a esas instancias? ¿Verdad? Y no solamente cuánto costó el abogado, sino que cuánto costó la formación de ese atleta, para que se deje engañar por alguien que no le importa, ¿verdad? Y a final de cuentas, el atleta se queda solo. Cuando nosotros hablamos con atletas que han sido sancionados y te dicen, bueno, mis amigos, era solo la familia, mis amigos se fueron, me quitaron la bicicleta, me quitaron el casco de la bicicleta, no me pagaron más el sueldo. Y a fin de cuentas es el atleta el que sale siempre más perjudicado. Entonces, sí, entonces esto de la prevención y la educación es lo más importante, es lo más barato y tal vez en algún momento no hayan que hacer tantos controles porque la gente está tomando conciencia. Lo que pasa es que esto es algo muy humano, ¿verdad? Siempre la lucha entre el bien y el mal es algo de la humanidad, eh, pero bueno, tenemos que estar presentes nosotros para ayudar a nuestros atletas. Si yo no sé, bueno, voy a consultar. Usted puede consultar en la MEXNADO, allá son preguntas. Porque entonces, si no, cuando el tribunal les diga, ustedes preguntaron, no, ustedes hicieron, no, entonces la sanción va a ser más alta porque ustedes no pueden lograr demostrar que no lo hicieron, que no lo hicieron sin intención. Entonces, cuando hay mucha intención, el castigo va a ser más alto o el castigo va a ser el que más les pudieran haber puesto. No es lo mismo 4 años que un año, ¿verdad? Un año podría volver atleta si todavía tiene una edad adecuada, etcétera. Pero lo que pasa si un atleta en el término de su carrera le pasa algo como esto, nunca más va a volver. Entonces es bastante triste, ¿verdad?
Sí, sí, es muy triste ver cómo de un momento a otro se acaban las trayectorias de ejemplo, aparte que son de ejemplo de niños, que se vuelven inspiradores de yo quiero llegar a ser como ella, como él, y cuando sea grande, y que de repente no, pues que ya no es un euro, ¿no? O sea, ya porque salió con doping, o sea, también los que siguen a estas personas se quedan como, o sea, entonces sí es bueno o es malo, ¿no? Hasta se vuelve como una confusión para las nuevas generaciones estos tipos de casos y también felicitar a todos los entrenadores que de verdad se interesan en la materia, se preparan, investigan demasiado para ver qué es lo que le conviene a su atleta y igual los atletas, felicidades por estar preguntando siempre que si es bueno, que si es malo, qué sustancia tiene, que si esto, lo otro, porque también hay muchísimos que se vuelven unos expertos de hasta leer las etiquetas, porque sí se meten a investigar porque se preocupan por lo que consumen y eso es también de admirarse. O sea, de verdad muchas felicidades para todos los que están siempre en este tema investigando, porque además salen cada proteína nueva y que no sé qué, y que con nueva sustancia, que eso es, también puede ser un engaño, ¿no? Para que inconscientemente alguien se lo esté tomando. Sí, así es. Sí, gracias por el mensaje. A todos los entrenadores que lo hacen bien, a los padres de familia que se preocupan, al personal de apoyo, al atleta que se preocupa, los felicito por el trabajo. Sigan adelante. No lo tienen que saber todo, entonces pregunten. Y si nosotros no sabemos, pues le preguntamos a alguien más. Pero no se queden con la duda para que no caigan en este problema de consumo de alguna sustancia o algún método prohibido. Claro que sí. Pues, pues Luis, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. A mí me gustaría hacerte invitación para el siguiente congreso que vamos a tener. Aún no tenemos fecha, pero ya estamos armando porque es un tema que en todos los eventos deportivos se tiene que hablar, se tiene que educar y crear esta conciencia, y no nada más para el de alto rendimiento, sino también para los que son amateur, pero que se andan metiendo un buen de cosas, prevenir, cuidar su cuerpo, pero a lo natural, porque no saben cómo daña el hígado, el riñón, todo el cuerpo. No hay nada mejor que de verdad eh, eh, tomarlo lo más verde que se pueda, comer lo más natural posible, ¿no? Pero bueno, pues ya cada quien, ¿no? Sí, no, con mucho gusto, claro. Eh, Encantado de que podamos conversar en otro espacio también como ese. Creo que hay otra pregunta de Jesús, me parece. En el caso de deportistas mujeres, en caso de que en competencia tenga su periodo menstrual, ay, se me hacía raro que no preguntaran esto. Para contenerlo, he sabido que suministran agua, no, suministran algún tipo de estrógeno. ¿Es legal esto? Muy buena pregunta. En realidad, aquí tiene que ver, los estrógenos son sustancias prohibidas, ¿verdad? Porque son esteroides androgénicos. Pero si una mujer toma anticonceptivos orales, la cantidad que consume es mínima, ¿verdad? Inclusive los anticonceptivos más nuevos tienen menos microgramos o menos gramos de medicamento. Cuando se hace un control y la mujer está en su periodo menstrual o utiliza anticonceptivos, si la dosis es la que tiene que tomar diaria, ni siquiera le va a salir en el resultado, porque el laboratorio tiene sustancias umbrales, ¿me explico? Tiene límites de sustancias. Entonces, si es lo que toma normalmente es una pastillita al día, no, ni siquiera le va a marcar. Pero
Si ya pasa de ese límite, de que decir que se tomó 5 pastillas al día, es otra cosa. O sea, ahí sí quiere decir que se está tomando su anticonceptivo oral para otra cosa, que en este caso no es la anticoncepción, ¿verdad? Porque para la anticoncepción es una pastilla con tanta concentración de medicamento al día, ¿ok? Entonces, si es un tratamiento normal, ni siquiera le va a marcar. Perfecto. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias de nuevo. Estamos en contacto y pues te mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde México hasta Costa Rica. Y cuando tú vengas por acá a México, será mucho gusto poderte recibir y conocernos en persona. Y acá en México tienes tu casa. Y de verdad, muchas gracias por este taller, por alzar la mano y querer estar aquí, tú que dominas el tema en esta plataforma de Coinde. Te agradezco muchísimo. No, con mucho gusto. Y también agradecerles por la oportunidad. Y también un saludo desde Costa Rica, un abrazo para ustedes. También en esta época de pandemia que estamos atravesando. Entonces, nos tenemos que ayudar entre todos y cuidarnos entre todos. Y también bienvenidos a Costa Rica cuando quieran venir, con mucho gusto por acá pueden hacerlo. Un saludo, gracias. Muchas gracias y pues listos para la foto. Ah, bien. A ver, espérenme nada más 2 segunditos para tomarnos la foto, la típica foto.